Y vos dirás, Gustavo, preferiría que vos me preguntes sobre el tema y demás. Acaba de comenzar la grabación, así que si querés, Gustavo, Bueno, perfecto. presentarlo. Bueno, bueno, me quedó grabado en la memoria en dos oportunidades con el coronel José Martínez Duarte, en dos oportunidades en una misma época, en una misma fecha, que fue hace un par de años en Acheral, ese combate cruento, digamos, en Acheral, donde se conoce, digamos, como esa caída del helicóptero, y es uno que hubo, bueno, que murió Ordóñez, Anselmo Ramírez y demás. Y en ese acto vos hablaste de encender la luz, ¿sí? De hecho, trae a colación el título, digamos, de esta charla, ¿no? De esta charla realmente que va a dejar, digamos, va a cerrar, digamos, las dudas, ¿no? Encender la luz a estos jóvenes, ¿no? Que muchos fueron, digamos, se le anticiparon y le contaron un relato, le contaron una historia. Otros se salvaron, ¿sí? Otros tuvieron la suerte de llegar a la Academia Belgrano y tener la oportunidad de conocerte a vos, José Martínez Duarte. Eh, y quisiera que nos cuente, digamos, en principio, digamos, más allá, para poner la historia, ¿no? Un poco, para que los chicos sepan, si no hubiera habido un 24 de marzo del 76, ¿qué hubiera sido Argentina hoy? Bueno, empezamos mal. Sí, No, me refiero a encender la luz por hablar con la verdad y decir la verdad completa. Todo esto empezó mucho antes de marzo del 76, muchísimo antes. Empezó en los años 60 y recrudeció durante los años 70. A eso me refería yo en aquella oportunidad con encender la luz. Digamos la verdad completa porque la verdad puede ser dura, pero lo que no tiene es remedio, según dicen. Entonces, encender la luz quiere decir que digamos la verdad. Los subversivos terroristas, que después, años después, nos dijeron que ellos lucharon por la democracia, bueno, fue todo lo contrario. No luchaban por la democracia, luchaban contra la democracia. Durante los gobiernos democráticos de Cámara, de Perón y de Isabel Martínez, atacaron a la Argentina, atacaron a las Fuerzas Armadas, atacaron a la población civil, tomaron pueblos, coparon unidades militares, cosa de que muy pocos elementos subversivos, terroristas, muy pocas organizaciones lo hicieron en otros países. Yo a veces doy el ejemplo de las Brigadas Rojas en Italia. Jamás intentaron tomar un cuartel del ejército, de las Fuerzas Armadas. Esta gente quería instaurar una dictadura comunista al estilo cubano, tenían armas, tenían organización militar, tenían secciones, compañías, batallones, usaban uniforme, tenían grados, eran realmente un ejército. Ellos mismos declaraban que esto era una guerra. Después, a partir del 2003, empezaron a declamar que no había sido una guerra. Empezó la famosa teoría de un solo demonio, teoría realmente fundamentalista, porque normalmente de un lado y del otro hay héroes y hay demonios. No hay un bando absolutamente santo, casto y puro y uno absolutamente malo. Es fundamentalista decir de que aquello de que hubo un solo demonio.
sobre esto se fundó todo un relato para reemplazar la verdadera historia, lo que realmente pasó, y que aquellos que lo vivimos y que lo sufrimos en carne propia, tuvimos que soportar y no tenemos ninguna duda de que acá hubo una guerra. Yo lo decía en un video anterior, porque no me importa a mí la cifra, si hubo 1000, 2000, 7000, 30.000, no es tan importante. Lo que sí es importante es empezar a aclarar dudas, hablar con la verdad, prender la luz sobre esto. Es decir, todos los que murieron en Tucumán vestidos de verde y con un fusil en la mano, ¿me entienden? Vestidos de verde y con un fusil en la mano y teniendo un grado y portando armas y siendo parte de un ejército revolucionario, todos los que murieron ahí están desaparecidos. Todos los que murieron en Formosa matando soldados argentinos, atacando un cuartel en Montechingolo, en Azul, en Villa María, están desaparecidos. Y uno, que era subteniente, cabo, sargento, teniente, dice, ¿cómo que están todos desaparecidos? Sí, acá hubo un problema serio. Durante el gobierno democrático de Perón, de Isabel Perón, empezaron a actuar bandas de distintas facciones que se mataban entre sí. La AAA mataba comunistas, los Montoneros y el ERP mataba empresarios, civiles y gente de la AAA. ¿Qué hacían con los hacían desaparecer? Los hacían desaparecer. Pero esto empezó mucho antes de esa fecha del 24 de marzo. Yo era subteniente y siempre me dije, ¿qué pasaba? ¿Qué tenían con los cadáveres esta gente? ¿Cuál era el problema con los cadáveres? Bueno, evidentemente querían ocultar aquellas cosas que se hicieron mal, creando una figura atroz como es la de desaparecido. Se hacían desaparecer cadáveres. Discúlpenme si soy crudo con lo que digo. El registro necrológico no se hace en la primera línea de combate. Hoy tenemos gente que era subteniente, teniente, sargentos y cabos presos. ¿Y a raíz de qué? Y a raíz de que hacían desaparecer los cadáveres. El registro necrológico se hace en la retaguardia. Es una función de personal, del área de personal. Y si esa función no se hace o se hace mal, el que combate en primera línea nada tiene que ver con ese problema. No registra el soldado que está en primera línea. O sea, están todos los que asaltaron bancos, los que pusieron bombas, los que hacían una operación para matar un militar, un policía, los que raptaron un empresario, los que lo fusilaron al empresario, los que secuestraron a Ibarzábal, todos están, los que mataron al capitán Viola y a su hijita, están todos desaparecidos. Entonces, acá viene el problema y la gran confusión. Pero esto no empezó el 24 de marzo. Paréntesis. Yo me pregunto, ¿por qué el 24 de marzo? ¿Por qué hacerse cargo de una cosa que estaba así y que la hacían de esa manera? Que uno que estaba en la primera línea no sabía eso que pasaba en la retaguardia. ¿Por qué hacerse cargo de eso? ¿Por qué dejarle a aquellos jóvenes que lucharon en el Monte Tucumano? Miles de soldados pasaron, soldados conscriptos, pasaron con nosotros
y los hemos visto en Tucumán reunidos, y no han sido reconocidos. Y no han sido reconocidos porque el producto de su lucha no fue publicado. Arriesgaron su vida, muchos murieron, muchos quedaron heridos, muchos quedaron paralíticos. Nadie, absolutamente nadie, les reconoció el sacrificio que hicieron. No sé si se escucha bien. Muy bien, perfecto, se está grabando todo. Bueno, por esa la pregunta de, ¿qué no? Bueno, yo la pregunta la haría así. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos luchado contra esos subversivos terroristas que querían implantar acá un gobierno totalitario de corte comunista? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, que seríamos Cuba. O hubiéramos sido durante 40, 50 años Cuba o algo parecido a Cuba. Estaríamos viviendo, tomando en una taza cáscara de naranja con agua hervida, como los cubanos, porque no tienen infusiones. No es que, no, ni hablar de, no tienen alimento, no tienen nada. Así que, ¿qué hubiera pasado en la Argentina si hubiera triunfado esta gente que decía que para tomar el poder debían matar por lo menos 1 millón de argentinos? Eso está escrito en una revista Estrella Roja y lo decía Santucho, que era el comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Qué hubiera pasado si durante los años posteriores, una vez que ellos triunfaran y hubiesen convertido en la Conquija, es más, la cordillera de los Andes querían convertir en una sierra maestra para entregar al autoritarismo comunista una nación como la Argentina? Querían extender, lo mismo que hicieron hacer en Bolivia. ¿Cuál fue el problema que tuvo esta gente? El grave problema que tuvo esta gente, y ustedes tucumanos tienen que estar orgullosos de eso, el gran problema que tuvo esta gente es que ellos pensaban que la población se les iba a plegar, que el hombre de campo, que el hombre que vivía en el monte se le iba a plegar. No, el hombre del monte, del campo, el tucumano de tierra adentro, se negó, bajo ningún concepto. Corría a donde estaba el ejército y le decía, ahí están. No, ¿por qué? Bueno, eran desalmados estos tipos, eran desalmados. Raptaban, torturaban, violaban. ¿Qué hubiera pasado? No sé, si el 24 de marzo no hubiera existido, no habría subtenientes presos, no habría cabos presos, no habría sargentos presos. Porque los subtenientes, los sargentos, los tenientes, los tenientes primero, los cabos, no desaparecieron gente, ni cadáveres. Pero no puede ser que todos estos terroristas subversivos hayan desaparecido. Si cayeron muchísimos en Tucumán, cayeron muchísimos cuando asaltaban cuarteles, cayeron muchísimos cuando asaltaban bancos, cuando secuestraban, cuando ponían bombas. Cayeron muchísimos en combate. Pero es como pusieron los ingleses, aprovechando esto le dio de comer también a los ingleses, porque después del 2003, ahí entendimos por qué los ingleses pusieron en las tumbas de nuestros héroes en Malvinas soldado argentino solo conocido por Dios. Tuvimos que ir con los familiares de caídos a decir que ellos, que ahí no había ninguno que sea solo conocido por Dios. Todos sabíamos quiénes eran, con quiénes fueron a pelear y contra quiénes fueron a pelear. ¿Para qué hicieron esto los ingleses? Que sí hicieron el registro necrológico. Después, qué rápido
que se fue identificando. Y no había que identificar, como decían ellos. Hay que identificar los muertos. No, estaban identificados perfectamente. Había que localizar a los muertos en Malvinas. Fíjense cómo todo está unido, ¿no? Kirchner, Berbisky, los ingleses. ¿Para qué? Para crear el relato de los 30.000 desaparecidos, el relato que hubo crímenes de guerra, no tengan dudas que los debe haber habido. No tengan dudas que hubo crímenes de guerra. Pero que un cabo, un teniente, un subteniente, un capitán vaya preso por lesa humanidad. Alguien dijo en algún momento, y abrió las puertas para todo esto, alguien dijo, delinque el que imparte una orden inmoral y delinque el que cumple una orden inmoral. Si yo se los digo así, a ustedes jóvenes que me están escuchando, a la gente que me está escuchando, si yo se lo digo así, ustedes dicen, sí, delinque el que imparte una orden inmoral y delinque el que la cumple. ¿Saben cuál es la diferencia? Que el que imparte la orden tiene toda la información, conoce todos los detalles, tiene todo lo que necesita para saber si esa orden está mal dada o bien dada. Y encima tiene la posibilidad de, si no es una orden moral, no impartirla. El hombre de primera línea, el que cumple la orden, no tiene ninguna información, no tiene otra oportunidad que lo único que le queda es cumplir la orden y confiar en el superior que le imparte. Es lo único que le queda. No tiene información. Si a mí me dicen tiene que atacar la colina número tanto, voy y la ataco. Ahora, que en la colina había mujeres embarazadas o soldados armados, no puedo saberlo. El aviador, algo que es actual, la guerra ahí entre Israel, Estados Unidos e Irak. Un aviador, sea israelí, sea norteamericano, lo mandan a hacer una operación y a batir un objetivo en Irán. Resulta que el objetivo era un hospital de niños. ¿Le podemos echar la culpa al aviador que le dieron las coordenadas y le dijeron que tenía que soltar las bombas en ese lugar? ¿O el que impartió la orden es el responsable? Esto es tan simple y tan obvio que no merece la menor discusión. El aviador que portaba las bombas, que iba a caer, no tiene manera de saber cuál es el objetivo, cuál es la naturaleza del objetivo que está bombardeando. Es aquel que le impartió la orden el que tiene toda la información. Por eso, el que dijo esto de delinque el que imparte y delinque el que cumple, sin quererlo a lo mejor, se estaba haciendo cómplice de aquellos que querían meter preso a toda la institución, desacreditar a todas las instituciones militares, meter preso al cabo, sargento, teniente, subteniente, que eran inocentes. ¿Soy claro con esto? No sé si se entiende. ¿Hay alguna pregunta? Gustavo. Sí. No, bueno, estoy hablando hace 20 minutos más. No, te estamos escuchando atento porque los chicos no conocen absolutamente nada. Acá me gustaría Guillermo Gamarra, que es un hombre, también es de la talla nuestra, está con Encuentro, se armó también con nosotros un espacio político, nos unen los valores.
conoce mucho, ¿sí? No sé si te querés hacer una pregunta, Guillermo. Yo hasta acá me encanta escucharlo, me parece que quedó muy claro, ¿no? La parte, digamos, de lo que es la responsabilidad, ¿sí? Y cuando uno cumpla una orden, estos jóvenes van a saber el día de mañana, ¿sí? Esa experiencia, digamos, que nos queda de dudar, ¿no? Y un militar no puede dudar, ¿no? Si la orden es impartida, hay que cumplirla. Pero eh, quedó claro cuando hablamos de Cuba, ¿no? Quedó claro, sí, creo que solamente tenemos que agarrar el teléfono y ver cómo vive esa gente, ¿no? Y reflejarnos, digamos, digamos, y hacer, extrapolar, digamos, ese momento, digamos, cómo hubiera sido hoy, cómo hubiéramos todo hoy, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención y es muy curioso de que exista gente, digamos, en defensa de esta política, ¿no? De esta política de izquierda, de esta dura política de izquierda, me llama poderosamente la atención, no lo puedo creer. Veo que es un rejunte de minorías, ¿no? De minorías, digamos, frustradas, minorías, digamos, resentidas, de que yo soy pobre culpa del otro que tiene. Yo creo que sí, Si me permitís, sí, sí. Gustavo, creo que nos podrías ayudar un poco a vislumbrar cómo seguir de ahora en más, José Martiniano, porque un poco es interesantísimo que hoy esté un poco más accesible, más información de la que hasta ahora estaba bastante oculta. Creo que cualquiera hoy googleando y buscando la verdad la puede encontrar, pero nos gustaría que con tu experiencia nos cuentes un poquito cuál es el futuro que vos piensas que debemos seguir como patriotas, como argentinos, para achicar estas brechas y de cara al futuro que todos esperamos llegar. Sí, creo que es muy buena esa pregunta. Yo creo que lo que pone luz, y ahí para estar a tono con el título que le puso a esta reunión Gustavo, poner luz sobre los hechos, eso ayuda a comprender, ayuda a que los monstruos desaparezcan. Si tenés miedo, prende la luz. Eso se acuerda Gustavo que yo contaba que decía mi papá cuando era chiquito, tengo miedo, bueno, prende la luz y los monstruos empiezan a desaparecer. Y, y me parece que falta mucha luz, porque hay mucha confusión. Yo lo cuento en mi libro que mencionaba Gustavo, esto de que hay una generación de soldados, hay una generación de soldados que éramos a fines de los 70, a principios de los 80, éramos oficiales subalternos, suboficiales subalternos, soldados, éramos soldados de primera línea. Y hay una generación que nos traicionó. Es durísimo lo que digo, ¿eh? Es durísimo. Y muchos no se animan a decirlo. Nos traicionaron en esta lucha contra la subversión, porque, ya les digo, hicieron desaparecer cadáveres. ¿Y para qué hicieron desaparecer cadáveres? Para decir, somos todos culpables. Ellos han cometido algún crimen, algunos o muchos, no sé. Pero nos hicieron responsables a los que combatíamos en primera línea. Porque, ¿qué eran? Todos los que murieron en el monte, emboscando, no, matando al capitán Cáceres, matándolo al soldado Ordóñez, hiriendo a Richter, matando a Maldonado, matando a Verdina. Todos esos que murieron haciendo eso están desaparecidos. No es que estaban combatiendo contra nosotros, se emboscaban y nos mataban. ¿Me entienden lo que digo? No es tan difícil. No es tan difícil. Ahora que ningún juez, ningún fiscal de estos que
están por el tema de los derechos humanos y están por los juicios de ley. Ninguno se preguntó cómo es que todos están desaparecidos. Nadie se preguntó eso. Es raro, ¿no? Es raro. Acá eso demuestra que acá hay un plan orquestado para condenar a todos, que no se salve ninguno, para transformar lo que llamábamos en alguna época justicia en venganza. Transformar lo que era justicia en venganza. Nadie se anima a decir esto. Nadie se anima a decirlo. Pero cabe preguntárselo. Esto es poner luz sobre lo que ocurrió. Esto es poner luz sobre lo que ocurrió. Y después nos traicionaron, esos mismos nos traicionaron en Malvinas. Sigo el hilo porque de eso hablaba Gustavo cuando hablaba del libro. Los mismos nos traicionaron en Malvinas. Volvimos de Malvinas, nos ingresaron al país por la puerta, por la ventana de atrás, no por la puerta de atrás, por la ventana de atrás, para echarnos la culpa de que la derrota de Malvinas se debía a que los que fuimos a combatir a Malvinas habíamos combatido mal. Y la derrota de Malvinas se debe al error político y estratégico de aquellos que nos conducían. Esa es la realidad. Lo que estamos padeciendo, esta generación de soldados que combatió 2 guerras, es culpa de aquellas conducciones. Yo no puedo defender al subteniente Losito, condecorado en Malvinas y acusado en los juicios estos de lesa. No lo puedo defender al subteniente Losito y al general Nicolaides. Porque ese que murió siendo general, pero estaba en el mismo banquillo de los acusados que Losito, ese que murió como general, era general en aquella época. Pero Losito, que estaba siendo jugado siendo coronel, era subteniente. ¿Cómo se permitió sentar en el mismo banquillo de los acusados al general, al subteniente, al teniente, al cabo y al sargento? ¿Tiene lógica? Cuando decimos, ojo, el que parte la orden conoce todos los detalles, conoce todos los entretelones, conoce absolutamente todo. Y si tiene dudas, puede no impartirla. ¿Qué posibilidad tiene el que la cumpla a la orden de conocer la realidad y de negarse a hacerlo? Voy a acotar un poquito para los jóvenes. Subteniente es el primer grado después que egresan de las escuelas militares. ¿Sí? O sea, la edad más o menos, José Martiniano, 21, 22, 23. Entre 20, en aquella época 19 y 23, 24 años. El cabo, es más, había cabos que tenían 17, 18. Sargento, bueno, 24, 25, 26. Teniente, había de 23 a 26 años. Jóvenes que entraban al monte, su problema era protegerse y proteger a los subalternos, a los soldados, de las emboscadas y el ataque artero de los guerrilleros terroristas subversivos. Ese era su problema. Ese era su mayor problema. Estaban en una situación, como toda situación de combate, en una situación de supervivencia y ahora son culpados por algo que pasó hace 50 años y que ni ellos por ahí se explican de qué se lo acusa. Es un plan montado, montado y con la complicidad de los propios mandos. ¿Por qué? Y bueno, porque hacían desaparecer cadáveres.
No digo que no han hecho desaparecer no han hecho otras atrocidades, ¿eh? Macanudo. Pero, por favor, hagan alguna diferencia. Me gustaría, bueno, me gusta mucho Guillermo Gamarra, digamos, la mirada mucho más amplia que la mía. La mía es sesgada, digamos, a la guerra, pero me voy a anticipar esta pregunta. En el 75, Montes Tucumanos, ¿sí? Estuviste en los Montes Tucumanos. No pasaron 7 años, Malvinas. En el medio hiciste el especial de comando, ¿sí? A ver. El problema con Chile. Problema con Chile del 78. Era el país de la locura. Era el país de la locura. A fin del 75, durante el gobierno de Isabel Perón, la guerrilla en Tucumán ya estaba derrotada. El combate de Acheral, que fue en noviembre del 75. Octubre. 10 de octubre. Bueno, 8 y 10 de octubre. 8 y 10 de octubre, perdón, ya son muchos años. Ahí prácticamente estaba, la guerrilla estaba desarticulada. El ejército revolucionario del pueblo estaba desarticulado. Las fuerzas de la Operación Independencia habían logrado terminar con eso. ¿Terminar cómo? Terminar combatiendo en el monte. Y había terroristas, guerrilleros de varias nacionalidades y demás. Era una fuerza armada, equipada, instruida en Cuba, en Libia, financiada por la Unión Soviética. No eran jóvenes idealistas que deshojaban la margarita en el monte tucumano. Combatían, se emboscaban, mataban y cometieron un error enorme. La población de Tucumán los repudió. Lo mismo que le pasó al Che Guevara en Bolivia. El Che Guevara en Bolivia creía que su presencia iba a levantar al pueblo boliviano en contra de las autoridades del ejército boliviano. Le falló. No fue así. Lo mismo le pasó en Tucumán. El argentino, nuestros soldados, que eran soldados del monte, muchos de ellos de pueblos originarios, no querían saber nada. No querían saber nada con esto del comunismo y de la dictadura del progreso. No querían, no los querían ni ver. Esa es la realidad. Una pregunta, digamos, también, bueno, si tiene algo, una pregunta, seguramente Guillermo tiene una pregunta mejor, pero la pregunta mía ahora en esta política que estamos viendo ahora, ¿no? Que nos centramos, digamos, en el odio hacia los zurdos, ¿no? Zurdos zurdos de esto, zurdos del otro. Escuché hace poco, no mucho, en una reunión familiar, y lo que pasó acá en Tucumán también, ¿no? El famoso cabezazo, el tucumanazo acá de Pichón Segura con Peli, un soldado, ¿no? Un teniente. Se está calando hondo en el resentimiento de vuelta a los pobres. Es un caldo de cultivo, me parece, esto es una mirada que estoy observando, que me parece de que esa derecha, la diferencia entre esa derecha, digamos, liberal, ¿sí? Y esa derecha nacionalista, ¿no? ¿De qué lado estamos, no? De repente estamos de la derecha, pero internacionalista, de una derecha donde apoyamos a países donde los jóvenes no tienen idea, donde la flota, donde estos chicos se están preparando para morir por la patria, pero van a morir en Irán. Yo, capaz que estoy hablando de estupideces, pero voy a poner la cara por estos jóvenes, que el día de mañana pronto van a estar ahí porque nuestros alumnos, el 90% va a ingresar y va a entrar. El que se decide va a entrar.
¿con qué se va a encontrar? ¿Y cómo podemos dar, dijo bien Guillermo, qué mirada tenemos nosotros? ¿Es el líder que tenemos, que merecemos nosotros, este liderazgo de este país, donde ya mucha gente se está asombrando con ver de que estamos un poco exponiéndonos nosotros en una aquí está sudando alguien más, ¿es ese el norte? ¿O vos, por ejemplo, que fuiste precandidato a presidente en una interna? Fuiste precandidato a presidente, José, no estamos hablando solamente con veteranos de guerra de Malvinas, estamos hablando con una persona que está preparada para ser presidente, no es poca cosa. Bueno, sí, porque bueno. Lo sé, vos serás humilde, pero sé esa interna y sé cómo terminó tu adversario político, pero bueno, ¿cuál sería la mirada? Un poco volviendo a la pregunta de Guillermo. Y si me ayuda Guillermo en la segunda pregunta más profunda, lo voy a agradecer. Pero ahí estamos entrando en otro plano. Me parece que a los jóvenes les interesa otra cuestión que es mucho más importante. El soldado no combate ni por la libertad, no combate por Dios, no combate por una ideología, no combate por la justicia, no combate por nada de esas cosas. El soldado combate por la patria, sea acá, sea en el estrecho de Hormuz, sea en cualquier lugar del mundo. El soldado combate y muere por la patria. No se pregunta si la guerra es justa. No se pregunta no se pregunta esas cuestiones, porque si el soldado combate por esas cosas que les nombré, se convierte en un talibán. Y lo peor que puede tener un soldado, una organización militar, es el fanatismo. No se pregunta si el presidente es de tal partido o de tal otro, si tiene razón o no. Si al soldado lo mandan a pelear por los intereses de la patria, de la nación, ahí el soldado va a pelear tranquilo. No se está preguntando esas cuestiones. Y está preparado para luchar por la patria. Sin odio. Sin odio. El soldado no pelea por odio. Y dice, señor, que mi tiro sea certero, pero que sea sin odio. Ese es el soldado de verdad. Y en las dos guerras que pasaron, nuestros soldados, la grandísima mayoría de nuestros soldados que peleaban en primera línea, combatieron de esa manera. Si el que estaba adelante levantaba los brazos, es porque se estaba rindiendo y dejaba de ser un enemigo. El caído, que murió, dejó de ser un enemigo. ¿Por qué? Porque se entiende, estoy hablando de Malvinas más que nada, que ese que está del otro lado está peleando por la patria también, por su patria. Entonces, el soldado tiene que combatir por la patria, sin odio. El odio es contaminante de toda organización militar. Y eso para tus alumnos de la academia me parece que es una enseñanza importante. Es una enseñanza muy importante. El soldado no combate con odio. Por supuesto que en la última instancia combate por su vida. Porque el otro que está combatiendo por su patria quiere matarlo. Esa es la realidad. Y el soldado combate por su vida. Y bueno, no. Por eso, él es el que mató a fulano en la... No. El capitán Hamilton cayó en combate combatiendo contra mí. Y si no caía él, caía yo. No sé si esto parece una sutileza, pero es algo muy profundo. El soldado no tiene odio a ese que está adelante, primero porque no lo conoce.
y segundo porque sabe que como uno está combatiendo por su patria. Entonces, no se pregunta el soldado si la guerra es justa o no es justa, si está lejos o está cerca, si su comandante le dice que tiene que ir a pelear para defender los intereses de la patria, no importa si es acá o en la Cochinchina. No sé si está claro. Clarísimo. No los escucho. Clarísimo, clarísimo. ¿Algún joven que quiera hacer una pregunta? Mire que va a quedar grabado, ¿no? Me encantaría que sea suelto Lautaro, Coronel Iglesias, Ailén. Le veo esas caritas que la verdad que a mí me llenan de orgullo. Me llena de orgullo porque me estaba escribiendo también un cursante de los últimos años también que prácticamente terminan siendo, digamos, conductores, ¿no? Que quiere darle una charla de valores, quiere darle una charla, digamos, de principios, de ética, de moral a ustedes en julio. Pero están con un veterano de las dos guerras, ¿no? Que estuvo en la Operación de Independencia, estuvo en Chile, Malvinas. Bueno, y yo siempre les digo a ustedes, traten de mirarse en aquellos en los que son hoy, ¿no? Un coronel, que el día de mañana, así como están ahora estudiando, todo lo que les queda, ojalá no pasen por una guerra, pero lo que es la formación militar, ¿no? Todo el conocimiento que uno adquiere. Así que bueno, pregunten, y si se equivocan, no importa. Ana Parisi, Leonela. Yo tenía una pregunta. ¿Quién es? Melina. Sí, Sí, presentate, Melina. bueno, yo soy Chocobar Melina, estoy para la escuela naval y quería preguntar, porque había leído acerca de una nota sobre el testimonio de un ex marino, Adolfo Cilingo, ¿puede ser? Que es un condenado como autor de delito contra la humanidad. Bueno, mi pregunta era si es verdad, si es cierto que a los prisioneros de la escuela de mecánica de la Armada los arrojaban al mar. Bueno, yo lo único que te puedo contestar sobre eso es que a mí no me hubiesen podido dar esa orden. Porque ahí sí, el que la cumple sabe lo que está haciendo. A mí no me podrían haber dado esa orden. Si eso ocurrió, bueno, bien condenado estará. A mí no me podrían haber dado esa orden. Por eso digo, no dudo que haya habido crímenes aberrantes, no dudo, porque es evidente. Pero, cuidado, no todos han cometido ese tipo de delitos, no todos. Si alguien lo cometió, perfecto. Hubo guerrilleros terroristas que cayeron en el monte combatiendo y otros que cayeron torturándolo a la Rabure, matando a la hija de Viola. Hubo crímenes de un lado y del otro. Fue una guerra, y una guerra no convencional. Una guerra donde en algunas instancias empieza a valer todo. Pero los soldados, los que somos soldados y los que fuimos bien educados como soldados, sabemos qué se debe hacer y qué no se debe. No sé si, Melina, esta respuesta te conforma. Sí, muchísimas gracias. No se escucha. Estás muteado, Gustavo. Ahora sí.
que los jóvenes sepan de que no se justificó la desaparición de ninguna manera, pero sí la aniquilación. ¿Por qué digo esto? Me retrotraigo a lo que fue, digamos, Trelew, ¿no? Cuando 25 de mayo, decime la fecha, si fue del 73, que liberaron a todos los subversivos, y se temía que después de la guerra, si se lo entregaba a la justicia, pueda ocurrir de nuevo. Poneme, digamos, o sea, te estoy tirando un borrador como para que lo prolijemos un poquito. ¿Por qué había que aniquilarlo y no había que dejarlo con vida? No desaparecerlo, pero no dejarlo con vida, porque lo que se dejó con vida y se lo tenían preso en Trelew, si estoy equivocado, fue, digamos, soltaron a todos y la justicia que tenía que haberlo condenado no los condenó. Bueno, Entonces, pero es un problema, Gustavo, ese es un problema de la justicia. no, seguro. Ese es un problema de la justicia. O sea, si después, si Cámpora antes del 73 habían puesto detenido y preso a la mayoría de los terroristas subversivos. Y después viene un gobierno, los suelta, matan a un juez, los terroristas, y después no hay juez o fiscal que actúe contra la subversión terrorista, bueno, ahí se creó un clima que no justifica eso que estás diciendo vos. No justifica, porque no más fácil, pero lo que corresponde sería decirle a la justicia imparta justicia, condene, absuelva, haga lo que tenga que hacer. La justicia es la que tiene que hacer eso. Totalmente. Bueno, ese es mi punto de vista. Le quiero comentar que en alguna oportunidad, ¿sí? Este año se cumple 5 años. Lo que ocurre es que si nosotros justificamos una cuestión, empezamos a justificar cuestiones que no se deberían. Entonces vamos a justificar que se juzgue a un general y a un teniente en el mismo banquillo. Y no es así. Sí, son versiones a veces que uno escucha. Yo la verdad que escuché muchas versiones, digamos, del lado nuestro, no del otro lado. Nunca tuve esa posibilidad, salvo en la tele, cuando escucho. La Graña es el famoso, digamos, arrepentido, sería, digamos, el único que se animó a decir la verdad, la Braña, ¿no? No, hay varios. La Braña dijo que el número de 30.000 lo había inventado él, se le ocurrió, porque estaban en Europa, necesitaban que los organismos europeos de derechos humanos, y ellos iban creo que con 4.000, y ese número no hacía ningún ruido, se ve, para aquellos que tenían que darles plata. Entonces, él dijo, bueno, digamos que son 30.000. Esa es la historia de la Braña. También Fernández Mejide dijo que no eran 30.000. También hemos escuchado ahora una grabación con la televisión española de Alfonsín, que le dice, ¿qué opina de los 30.000? No, 30.000 no, como mucho 10.000. O sea, hay un número, 6.000, pero yo no voy a discutir el número. Yo voy a discutir que dentro de ese número, sea cual sea, han puesto todo. Han puesto todo. En Montechingolo, más de 300 terroristas atacaron Montechingolo. Murieron casi 200. ¿Dónde están? Santucho murió ahí en Villa Martelli, en el conurbano bonaerense, y murió el capitán Leonetti, de Comunicaciones, combatiendo contra Santucho. El cadáver de Santucho apareció en todos los diarios del país. Muerto. El cadáver, por supuesto, era muerto. El cadáver de Santucho lo vimos todos en los diarios y debe estar en todos los archivos. Está desaparecido.
Y las hijas de Santucho cobraron indemnizaciones millonarias. Santucho, el jefe del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, sanguinario, el que comandaba al ejército ese revolucionario del pueblo, el que sufrió Tucumán, ese ejército revolucionario del pueblo que ensangretó Tucumán, bueno, ese murió, salió en todos los diarios y el cadáver está desaparecido. Y las hijas indemnizadas. Alguien que me lo explique. No le pido que me explique todo, explíquenme ese. ¿Qué problema tenían con los cadáveres esta gente? De la democracia y después del golpe militar. ¿Por qué el subteniente? Es más, si el capitán este que murió peleando contra Santucho no hubiera muerto, estaría preso. Si el capitán Leonetti, que era teniente primero, capitán post-mortem, si el teniente primero Leonetti estuviese vivo, hubiera zafado de morir en ese combate con Santucho, hoy estaría preso, porque el cadáver de Santucho no está. ¿A usted le parece lógico? Lo que digo, yo sé que es tremendo, se quedan mudos, abren los ojos como faroles, pero esto es la realidad. Por eso digo, prendemos la luz. Prendamos la luz. No digamos solamente las barbaridades que se hicieron de un lado y las barbaridades que se hicieron del otro. Yo estoy diciendo, acá hay mucha gente que está presa, mal presa. Acá hay mucha gente que está condenada, mal condenada. Acá ningún fiscal, ningún juez se preguntó esto. Acá se han armado causas para meter preso a este, a este y a este. ¿A partir de cuándo? A partir del 2003. Con leyes retroactivas. Esta es la verdad. Si yo quiero defender al teniente primero Leonetti, ponele vivo, no lo puedo defender a Videla. No puedo defender el paquete completo. No puedo defender el paquete completo. ¿Es duro lo que digo? Y es duro, pero es la verdad. Se quedaron sin aliento. ¿Ya te entrevistaron en otros medios lo que estás contando, José? Lo digo en mis videos, lo he escrito, vos has leído mi libro. Sí, sí, cuando sí. hablo de la traición, que nos han traicionado las dos guerras. Pero ahora no, ahora está haciendo mucho eco todo esto, soy el único que escuché hablar así, no escuché ningún otro. Esta es la tercera vez, ¿no? Te escuché en Nacheral, te escuché en la legislatura, te vuelvo a escuchar ahora. Bueno, lo he dicho, Gustavo Villagra, lo he dicho toda mi vida. Esto que me escuchás, lo he dicho siempre. Siempre. Una notita de color, para que no se vayan, porque ya va a terminar la charla, una notita de color. Te metió preso un presidente a vos, ¿no? ¿Te acordás? ¿Te acordás? En pandemia. No. Bueno, es una de las condecoraciones. Es una de las condecoraciones. Sí, tengo condecoraciones. ¿Cómo fue? ¿Te citaron? ¿Cómo fue? Contaron porque capaz que los chicos lo van a ver los videos. Hiciste un comentario sobre... No, hice un comentario sobre Fernández, de que era un hombre acabado, que ya no era un desastre, y me pusieron 6 días de arresto a cumplir en domicilio. Mirá vos,
Libertad de Bueno, prensa. bueno, y no es que soy un iluminado, se veía, era muy evidente. Pero lo dije con toda la convicción, y cuando me pusieron los aires de arresto dije, mire, mátenme, fusílenme, denme cadena perpetua, pero no me pidan que baje el video de las redes. Yo creo que hay que ir con la verdad. La gran enseñanza acá es, si nosotros obramos de buena fe, hicimos las cosas bien, nos sacrificamos, trabajamos, hicimos todo lo que teníamos que hacer, cumplimos las leyes, los reglamentos, digamos la verdad, digamos la verdad. Si estamos convencidos que no hicimos nada malo, digamos la verdad. Y el que hizo algo malo, bueno, tendrá que rendir cuentas. Así es. Bueno, están las profesoras de lengua acá presentes, que vamos a hacer un trabajo sobre esta narrativa, ¿sí? Los jóvenes quiero que, así como habló Melina Chocobar, ¿sí? Y creo que fue muy claro el coronel, ¿no? Te deja, digamos, pensando, ¿no? Como, ¿qué hubo acá en el medio? ¿Habrá habido un acuerdo de cúpulas? ¿Habrá habido un acuerdo, digamos, de, qué sé yo? La verdad que no sé. Dios sabrá, no sé. Pero creo que lo injusto, como bien lo dice, tengo un amigo que está preso, lo visito cada tanto. Hoy me olvidé, lo voy a visitar, está en domiciliaria y es muy triste, ¿no? Cuando uno escucha, digamos, cómo su familia es perseguida, su hija que es maestra, la cesantearon, subteniente, ¿sí? Simplemente porque estuvo en un operativo, digamos, de control, ¿sí? Y apareció en el registro su nombre, está pagando, digamos, prisión domiciliaria sin condena firme. De eso, muchos. Y otros, bien puesto preso, ¿no? Como dice bien el coronel. Pero bueno, esta es la Argentina, ¿no? Esta es la Argentina que Pero sigue. estaba en un control y seguramente tenía un jefe que le ordenó, Sí. que le mandó. Y seguramente tiene un jefe que dice, yo me hice responsable. Pero cuando le preguntaron sobre eso, dijeron, de eso no sabía. Entonces no te hiciste responsable de nada. Esa es la realidad. Pero Menéndez se hizo responsable de todo en el juicio, ¿no? No sé. Sí, se le escuchó, ¿no? Se lo vio. Sí, Ahora, decir, espera, vos podés decir que te hiciste responsable, pero después cuando te pregunta, entonces fue usted el que ordenó tal cosa, no, yo de eso no sabía. Claro. No te haces responsable de nada. Claro. No es una declamación, me hago responsable. Te tenés que hacer responsable de cada acto. Eso es un jefe. acá en Tucumán, cuando se habla de Operación de Independencia, para todos los jóvenes, le haría la pregunta, ¿no? ¿Qué nombre le viene a la cabeza cuando hablamos en Tucumán, cuando hablamos de Operación de Independencia? A ver, alguno que se anime a decirme, ¿qué nombre le viene a la cabeza? Un militar de Tucumán. ¿Qué nombre le viene hacia el toque? Así como, no sé, cuando hablamos de peronismo, Perón, ¿qué se le viene a la cabeza? Tiene un nombre. A ver, chicos. Bueno, hay un nombre muy popular acá que siempre se lo menciona mucho, ¿no? Sin embargo, parece que en el 75 que hizo todo el trabajo fue Agdel Vilas. Y salió un relato muy, muy largo, digamos, en una página de Victorio Villarruel, que no lo sabía. No lo sabía, la verdad. La verdad que ignoraba, no sé si es cierto. ¿Es cierto que estaban peleados a muerte Agdel Vilas y Bussi? Que uno era nacionalista y el otro liberal. No sé si estaban peleados, pero Abdel Vila fue un comandante con todas las letras. Fue el que ha hecho trabajo sucio, fue el que se puso el pecho. No, ningún trabajo sucio. Fue el que daba órdenes claras, se hacía responsable y conducía cerca de la primera línea.
No, digo, digamos, que ya Bussi cuando llegó ya estaba todo resuelto, ya estaba... Pero te estoy diciendo que en octubre, con el combate a Geral, marca el fin de la guerrilla Tucumán. El ejército revolucionario del pueblo, el ERP ya estaba derrotado. En el 75, gobierno de Isabel Perón. Claro. Totalmente. Bueno. ¿Por qué no se va el ejército enseguida? Porque la población le pedía que se quedara. Porque tenían miedo la población de que estos señores vuelvan y ejercieran la violencia sobre el pueblo tucumano que no adhirió a esta guerrilla. Lo que tienen que saber los jóvenes, miren, ustedes están disfrutando de la libertad en este momento, de la libertad, de hacer lo que quieren, de vestirse como quieren, de trabajar en lo que quieren, de elegir. ¿Saben qué es la libertad? Es la capacidad de elegir, de optar. Esa es la libertad. ¿Saben qué es la felicidad? La capacidad de elegir. Uno es feliz cuando tiene más de una opción. Cuando le queda una sola opción, deja de ser feliz. Entonces, la libertad está muy ligada a la felicidad. Cuando ustedes son libres, y por ser libres son felices, porque hubo gente que peleó, luchó y murió y combatió en el monte tucumano para que estos tibios no hicieran de nuestro país una dictadura al estilo de Cuba y lo que fue después Venezuela. Gracias a eso, con sus más, con sus menos, con sus problemas, con un montón de cosas, gracias a eso, ustedes pueden hoy decir, yo quiero ser, yo quiero ir, yo quiero hacer de mi vida lo que se me cante. Bueno, gracias a que hubo soldados que se metieron en el monte a pelear con esta gente que quería imponer a la Argentina una dictadura comunista, de partido único, o sea, sin elección, con un buró político. ¿Vieron? Para lo único que es bueno el comunismo, como en Cuba, para lo único que es bueno, no van a ver a nadie con sobrepeso. Están todos flacos como perro abandonado. Bueno, acá estaríamos igual. Bueno, última pregunta, Guillermito. Ya estamos cerrando. Te agradezco la deferencia, pero realmente no tengo ni la más mínima autoridad para hablar delante del coronel Duarte, que es un héroe de nuestra patria, al quien le agradezco esta sesión de hoy y toda la información que abiertamente nos ha dado. Así que, si me disculpas, me abstengo de hacer otra pregunta. En todo caso, los dejo a los chicos que tienen otra mirada más inquieta o joven o que todavía no han llegado a formarse algún criterio profundo como para que el coronel nos ilustre un poco más. Bueno, ¿alguna pregunta de algún joven? Vamos a ir cerrando, ya estamos terminando la clase de lengua. Estamos en el marco de las clases de lengua que estamos trabajando en forma dual. ¿Sí? La Academia Belgrano está todavía, no está físicamente, pero está y tiene muchos proyectos por delante y me llena de orgullo, digamos, ver jóvenes como ustedes un día como hoy, escuchando un héroe de guerra, como bien lo dijo Guillermo Gamarra, un amigo, ¿sí? Un camarada amigo también de pensamiento nacional. Patriota como pocos. Cristiano, católico, apostólico, como debe ser, ¿sí? en esta Argentina realmente que se hizo así. Se hizo a caballo, con militares, con abogados, con curas. El año que viene vamos a hacer un congreso. Te comento, el año que viene va a ser el congreso de la Antártida. Recuperar Malvinas es recuperar Georgias, San Pedro,
es recuperar las Islas Sándwich, Esquivel, y vamos a trabajar sobre todo el sector antártico. Vamos a hacer un congreso muy lindo, seguramente va a ser en julio, porque no se puede invitar a otra fecha que no sea en julio acá en Tucumán. Contanos un poquito la experiencia del febrero, Coronel Duarte, el 50º aniversario de la Operación Independencia. ¿Cómo lo viviste? Y contá de los chicos. Y ya con eso vamos cerrando. 50º aniversario el año pasado, un 9 de febrero, ¿no? Estuviste acá, ¿no? Sí, Contanos una un poquito. fecha muy bien elegida, justamente para soldados más 70. Una fecha muy elegida, casi se nos mueren los veteranos de la Operación Independencia, los soldados. Pero la alegría fue ver tantos soldados conscriptos de aquella época, con ese ferviente amor y esa convicción de lo que hablábamos hoy, de que hicieron bien, de que liberaron el país, y la gran tristeza de que esos hombres que ahora frisan los 70 y largos, nunca fueron reconocidos. Nunca fueron reconocidos como veteranos de guerra, habiendo combatido en Tucumán. Bueno, esto fue todo por hoy. La verdad, le agradecemos al Coronel Duarte. Saludos para el coronel, saludos para Guillermo, para todos los profes que están ahí. Un honor. Esto va a ser el principio de una serie, digamos, de charlas que vamos a ir llevando adelante. Una fecha como hoy, un 24 de marzo, una fecha que el país se divide, claramente se divide. No es romanticismo. El país está dividido, la familia... Hablemos con la verdad y vamos a unir el país. Hablemos con la verdad. Nos vemos. Muchas No le gracias. tengan miedo a la verdad. Chao. Chao. Muchas gracias. Gracias, coronel. Gracias, Gustavo. Gracias a todos los Gracias, chicos. Guillermo, Gustavo, todos ahí, Melina, Lautaro, Flavia. Muchas gracias, Cristian. Vení, Felipe, acá. Mirá. Los veo. ¡Hey! Ese es un ídolo. Ese es un ídolo. No, así. Ay. Qué lindo que es. Abrazo gigante. Igualmente. Gracias. Un aplauso para todos. Muchas gracias. Un regalo hermoso. Muchas gracias.